¿Conoces el significado de la palabra feedback? Feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación. Bienvenidos alumnos, hoy vamos a fortalecer los aprendizajes sobre el poblamiento de América, el poblamiento peruano y las culturas pre-incas que ya hemos trabajado en las primeras 4 sesiones. ¿Qué sabemos del poblamiento de América? Por un lado está la teoría autoctonista, defendida por Florentino Amellino, quien indica que el hombre es propio de América, específicamente de las pampas de Argentina, teoría que fue descartada. Luego se encuentran las teorías inmigracionistas. En primer lugar está la teoría asiática. Tal como vemos en el mapa, la ruta más probable fue la número 1, que indica que los hombres de Asia cruzaron el estrecho de Bering y llegaron hacia América del Norte. Sin embargo, los hombres asiáticos también se cree que utilizaron las rutas número 2, es decir, a través de las islas Aleutianas, aprovechando la cercanía de Asia a América del Norte. Y también el número 3, los asiáticos del Kuroshio, que siguieron esa ruta y llegaron también al norte de América. También se observa en el mapa, en el número 4 y 5, la teoría oceánica, defendida por Paul Rivet, que nos dice que los melanesios y polinesios, utilizando embarcaciones como las piraguas, llegaron tanto al Centroamérica como a Sudamérica. Finalmente tenemos la teoría australiana defendida por Méndez Correa, que es la línea número 6. Los australianos salieron hacia Tasmania, Auckland, Macquarie, cruzaron la Antártida y llegaron a Sudamérica. De estas teorías, la más probable es la teoría asiática defendida por Alex Harlick. ¿Cómo se produjo el poblamiento peruano? Los hombres de esta época se dividen en 2 periodos, el periodo lítico o preagrícola y el periodo arcaico. Los hombres del periodo lítico eran nómadas, es decir, se trasladaban de un lugar a otro en busca de sustento. Su economía era parasitaria, ya que se dedicaban a la caza, pesca y recolección. Vivían en cuevas y cavernas, refugios en donde, en las paredes de estas, realizaban sus pinturas rupestres, trasladándose a su vez en bandas, grupos de personas entre 20 y 30 personas. Habíamos estudiado al hombre de paca y caza, chivateros, choquepala y lauricocha. En el periodo arcaico se divide en periodo arcaico inferior y periodo arcaico superior. Los hombres del periodo arcaico inferior fueron horticultores y domesticadores de animales. Habíamos hablado del hombre de guitarrero, Santo Domingo, Piquimachay y Jayguamachay. Y los hombres del periodo arcaico superior ya fueron agricultores y ganaderos. Hablamos del hombre de Huaca Prieta, Cotox, Caral, entre otros. A continuación observamos un cuadro comparativo. Fíjense, los hombres fueron nómadas en el periodo lítico, seminómadas en el periodo arcaico temprano inferior y sedentarios en el periodo arcaico tardío o superior. De la misma forma, se dedicaron a la recolección en el periodo lítico, horticultores, periodo arcaico, y fueron agricultores en el arcaico tardío. Además, cazadores son características del periodo lítico, pastores el periodo arcaico y ganaderos el periodo arcaico tardío. La pesca siempre estuvo presente en los 3 periodos, a diferencia que en el arcaico temprano y tardío utilizaron redes. Se trasladaban en bandas, tanto en el periodo lítico como el periodo arcaico. Y ya para el arcaico tardío se establecen los ayllus o grupos de familias. Las jefaturas fueron con plena libertad en el periodo lítico y arcaico temprano.
no había ningún tipo de orden. Pero en el periodo arcaico tardío se establece los estados prístinos. Es decir, que había cierto ordenamiento, pero que no hay una situación preexistente que estimule el proceso de formación del Estado. Entonces los hombres eran libres de coger lo que querían de la naturaleza, de trabajar cuando y donde ellos querían, establecerse también, pero sin ningún gobernante que les domine. Luego están en el periodo lítico, sus viviendas eran en cavernas. En el periodo arcaico temprano ya van a formar sus primeras chozas de material vegetal. Y en el periodo arcaico tardío ya está presente la arquitectura monumental. Su vestimenta era con pieles de animales, tanto en el periodo lítico y el periodo arcaico temprano. Mientras que en el periodo arcaico tardío ya se van a tejer algunos textiles rudimentarios. Las pinturas rupestres estuvieron presentes mayormente en el periodo lítico. El periodo arcaico temprano ya está presente en la música primitiva, al igual que en el arcaico tardío. Las aldeas se fueron construyendo grupos de chocitas a partir del arcaico temprano, esto con la finalidad de cuidar sus cultivos y sus animales. En el periodo arcaico tardío también establecemos los centros ceremoniales, esculturas de barro y murales polícromos. Los hombres del periodo lítico dejaron ciertos vestigios, destacando, por ejemplo, el hombre de Paca y Casa, con 19.500 años antes de Cristo de antigüedad, ubicado en la región Ayacucho, descubierto por Richard McNeish, y son considerados los primeros pobladores del Perú, ya que encontraron instrumentos líticos más antiguos, es decir, armas hechas de piedra. También está el hombre de Chivateros, con 8.400 años antes de Cristo de antigüedad, en la región Lima, descubierto por Edward Lannen. Son considerados también el primer poblador, pero de la costa. Encontraron restos líticos en la zona roja, Oquendo, Chivateros I y Chivateros II. Destaca también el hombre de Paiján, con 8.250 años antes de Cristo de antigüedad, en la región La Libertad. Descubierto por Claude Chauchat y Largo Joyle, se encontraron restos líticos y restos óseos humanos. El hombre de Toquepala, con 7.600 años antes de Cristo, en la región Tarma, Miomir Mihovich, su descubridor, encontró ciertos atisbos de religiosidad, un carácter mágico religioso, y acá tenemos las pinturas rupestres, como la forma como cazaban el Chaco. Y el hombre de Lauricocha, con 8.000 años antes de Cristo de antigüedad, en la región Huánuco. Su descubridor, Augusto Cardish, y aquí se observa que hacen entierros rodeados de ofrendas y varias pinturas rupestres. Los hombres que representan al periodo arcaico inferior o temprano, tenemos el hombre de Guitarrero, ubicado en la región Ancash, estudiado por Thomas Lynch. Aquí se encontraron restos de vegetales domésticos. Se le conoce como el primer horticultor del Perú. También está presente el hombre de Santo Domingo en la región Ica, estudiado por Federico Engel. Aquí se encuentran redes de pesca, instrumentos musicales más antiguos y restos de chozas. También está el hombre de Telarmachay en la región de Junín, estudiado por Daniel Lavalle, conocido como el primer domesticador de camélidos. Y el hombre de Piquimachay en la región Ayacucho, estudiado por Richard McNeish, conocidos como los primeros domesticadores del cuy. Finalmente, los hombres del periodo arcaico superior, encontramos vestigios en Tabla de Lurín, ubicado en la región Lima, descubierto por Josefina Ramos, con 4.500 años antes de Cristo. Este es el primer poblador estable del Perú. Los hombres de Cerro Paloma, en Lima, también, estudiado por Federico Engels, con una antigüedad de 4.300 años antes de Cristo,
considerados los primeros constructores o arquitectos de América. El hombre de Caral, en la región Lima, estudiada por Ruth Shady, con una antigüedad de 2500 a.C., es conocida como la primera ciudad de América. También está el hombre de Huaca Prieta en La Libertad, estudiado por Junius Bert 2500 a.C., donde se encontraron mates pirograbados, primer tejido de algodón, con figuras de cóndores. Primer resto sometido al carbono 14 fueron los hombres de Huaca Prieta. También está el hombre de Cotosh en Huánuco, su descubridor Tello, el mismo lugar, y Seichi Izumi en el templo, con 2200 años antes de Cristo. Tiene una primera arquitectura y escultura religiosa de América. Así destaca la famosísima Templo de las Manos Cruzadas. Al formarse los Ayllus, que fueron grupos de familias, nace la cultura. La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En nuestro Perú tenemos en la primera parte las culturas preincas, y John Rowe, un investigador norteamericano, divide las culturas peruanas en horizontes e intermedios. ¿Qué es un horizonte? Son estadios de similitud cultural que abarcan un extenso territorio con tendencia pan-andino. Y los intermedios son periodos de diferenciación regional, aparición de culturas locales con características propias, aunque aún mantienen elementos típicos del horizonte que las precedió. Las culturas que ya hemos estudiado son aquellas que están dentro del horizonte temprano, Chavín y Paracas. Luego hemos hablado del intermedio temprano, Mochica y Nazca. Luego nos referimos al horizonte medio, Tiahuanaco y Huari. En el intermedio tardío hablamos sobre Chincha y Chimú. Y luego vamos a hablar del horizonte tardío, que corresponde a la cultura inca. En nuestra sesión Las culturas preincas 1 hemos hablado sobre las culturas Chavín y Paracas, que están comprendidas dentro del horizonte medio, y las culturas Nazca y Mochica en el intermedio temprano. Las 4 culturas mencionadas las ubicamos en este cuadro comparativo. Chavín y Paracas pertenecen al horizonte temprano. Ambas tuvieron un estado teocrático, es decir, gobernado por sacerdotes. Chavín se ubicó en Ancash, Huari. Su centro fue el templo de Chavín de Huántar. Sus características principales es que es una cultura panperuana porque se extendió en varias regiones de la sierra. Es una síntesis de la cultura del formativo. La escultura de la cultura Chavín se caracterizó por el arte lítico de monolitos como el Anzón Monolito, Estela Raimondi, Obelisco Tello, las cabezas clavas, que fueron figuras enormes inspiradas en los diferentes dioses mitológicos, con aspectos zoomorfos de jaguares, cóndores y serpientes. De esta manera se trataba de manos expertas en el manejo de superficies planas. La cultura Paracas, a su vez, fue ubicada en la región Ica. Tuvo 2 centros de acuerdo a las etapas. Etapa de Paracas Cavernas, su centro fue Tajahuana, y Topara en Paracas Necrópolis. En general, la cultura Paracas se destaca en los siguientes aspectos: en el adelanto de la medicina,
donde hicieron deformaciones craneanas y trepanaciones craneanas. Fueron personas que se destacaron en la textilería con sus famosos mantos de Paracas. Básicamente, Paracas Cavernas se diferencia porque forma de sus cementerios era en forma de botella y ahí ubicaban a sus fardos funerarios, mientras que en Paracas Necrópolis los cementerios ya eran horizontales. Cada una de estas etapas tiene características específicas en su cerámica, en sus expresiones, que ya fueron explicadas en las diapositivas anteriores. Luego tenemos la cultura Nazca y Mochica, que pertenecen al intermedio temprano. Nazca fue ubicada en la región Ica, es un estado teocrático militarista, es decir, gobernaban los sacerdotes y los militares. Su capital fue Cahuachi. Ellos destacan en su desarrollo de la ingeniería hidráulica. Los famosos puquios fueron constructores de las líneas de Nazca, según Maria Wright, son un calendario astronómico. También son los mejores ceramistas pictóricos y se les conoce su técnica como el horror al vacío. Llegaron a utilizar entre 12 y 16 colores, así como 280 matices en un cerámico. También está la cultura mochica, ubicada en La Libertad. Se conoce como forma de gobierno confederación de señoríos, en donde hubo varios centros. Destacan Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca Rajada, el complejo Brujo. Al igual que Nazca, desarrollaron la ingeniería hidráulica, canales, acueductos y represas. Se dice que practicaron algunos sacrificios humanos para contentar a sus dioses y fueron los mejores ceramistas escultóricos. Aquí tenemos, por ejemplo, los huacos retratos, ¿no?, que representan a esta cultura. En la sesión de aprendizaje de las culturas pre-incas 2, nos hemos referido al horizonte temprano con las culturas Tiahuanaco y Wari y el intermedio tardío Chimú y Chincha. Estas 4 culturas las observamos en el siguiente cuadro comparativo. Tiahuanaco está ubicado al sureste del lago Titicaca en la meseta del Collao, en el altiplano boliviano. Tiahuanaco organizó un estado colonizador, distribuyó enclaves agrícolas en diversos pisos altitudinales, con el objetivo de obtener directamente productos de otras regiones naturales que no podían producir en la meseta. En agricultura, ellos elaboraron los camellones o chacras elevadas, los andenes como técnicas agrícolas. También practicaron la técnica de deshidratación de alimentos como el chuño y el charqui para poder guardarlo y proveerse de alimento. Su culto estaba presente hacia el dios Huiracocha. En cerámica fueron creadores de los vasos ceremoniales como los queros, que eran de boca ancha y base estrecha. En arquitectura, siendo la piedra su principal materia prima, que unieron a través de grapas o clavijas de bronce, destacan la fortaleza de Calasasaya y Acapama. Complejos donde se encuentran distintos monolitos como la Portada del Sol y el Inti Punku. Huiracocha está representado allí en la parte superior central, o el monolito Bennett. La cultura Wari fue ubicada en la ciudad de Viñaque, que fue también su centro, en la región Ayacucho. Es la síntesis de 3 culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Como principal característica destacaron en la planificación urbana al construir importantes yactas o ciudades y cabeceras de región interconectadas por una amplia red de caminos que más tarde fue expandida como el Capac Ñan.
Huari empezó a debilitarse debido a la invasión de los chancas. La cultura chimú fue ubicada en la región de la Libertad. Fue un estado aristocrático, o sea, grupos poderosos. Su principal gobernante y fundador fue Takainamo. El último gobernante fue Minchacabac, quien hacia 1470 fue conquistado por las fuerzas del Inca Tupac Yupanqui. En agricultura supieron aprovechar las aguas de los puquiales, las aguas subterráneas y los ríos. Construyeron canales, chacras hundidas para realizar sus cultivos. En la cultura chimú fueron expertos en metalurgia. Destaca, por ejemplo, el tumi o cuchillo ceremonial de Ijimo, que tiene incrustaciones de turquesas. También elaboraron orejeras, aretes, brazaletes. En arquitectura emplearon el adobe y el adobón. Destaca la ciudad de Chanchan, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Otras fortalezas como Paramonga, Patacnamú, el Purgatorio, Huaca de la Raya, Aporlec, etc., fueron característicos de la cultura chimú. Finalmente, la cultura chincha se ubica en la región Ica, extendiéndose por los valles de Lurín y Cañete al norte y los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca al sur. Sus principales actividades fueron la agricultura, la pesca y principalmente el comercio interregional, que consistió en el intercambio de productos con el norte costeño, actual Ecuador, y la sierra y la costa sur, hoy Chile. El producto más comercializado por ellos fue el muyu, que era llamado el alimento de los dioses, que es la concha de un molusco que vive en las cálidas costas del Ecuador, cuyo nombre científico es el spondylus. Otros productos que comercializaban fueron la esmeralda, las chaquiras, el oro, el cobre, lanas, charqui, pescado seco, mate, etc. Los chinchas construyeron una sociedad clasista, es decir, era un estado teocrático comercial. El grupo de aristócratas eran los que dirigían. Su principal deidad fue Urpi Huachay. En arquitectura construyeron, por ejemplo, monumentos hechos de barro, piedra, adobe y tapiales. Destaca la capital Tambo de Mora. Se dice que hacia el año 1476 serían conquistados por los incas durante el gobierno de Pachacútec y anexados definitivamente al imperio inca durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui. Y de esta manera, mis queridos estudiantes, están listos para emprender en el viaje del horizonte tardío con la cultura inca. ¡Ánimo! Sigamos estudiando.